Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rodrigo Casas es politólogo, ya lo tenemos vía Skype porque nos metemos de lleno en otro de los temas del día, información relacionada con lo que se sigue viviendo en Venezuela. Nos decía nuestra compañera Inés Capdevila la semana pasada que ayer se vencía este ultimátum para que Nicolás Maduro convocara a elecciones. Bueno, finalmente no lo hizo. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer se venció el ultimátum para que Maduro convocara elecciones, no lo hizo, y hay muchos países europeos que ya están reconociendo a Guaidó como presidente interino, ¿no? Efectivamente, en el día de hoy, por la mañana, primero el canciller francés y luego los presidentes de distintos países europeos y Pedro Sánchez como presidente de España, que encabezó una rueda de prensa, estuvieron reconociendo o dando su punto de vista con respecto a la situación en Venezuela. Hay algún tema importante en esto. No es un reconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó, porque para que esto suceda tiene que haber unanimidad, y como les voy a contar, no hay unanimidad en este tema, sino que es reconocimiento coordinado de España, Francia, Inglaterra, el Reino Unido, perdón, sí, y otros países, y que está limitado a Juan Guaidó en cuanto presidente de la Asamblea y en su rol como presidente de la Asamblea, presidente interino para la convocatoria a nuevas elecciones y para entablar un diálogo humanitario que permita dar solución a la terrible crisis humanitaria que está viviendo Venezuela en este momento. O sea, Rodrigo, perdóname, dos cosas importantes. Sí. Juan Guaidó entonces empieza a ser reconocido como el hombre para poder convocar a elecciones cuanto antes. Y otro punto importante, nos decías, tiene que haber unanimidad. No la hubo. ¿Qué país todavía sigue apoyando a Maduro? Efectivamente, en Irlanda, a ver, hay que marcar una diferencia. Que no reconozcan a Guaidó públicamente no significa que le den sustento al régimen de Maduro. Bien. Esto es lo que está sucediendo en Italia, en el cual no ha habido un pronunciamiento del gobierno ultraderechista encabezado por Matteo Salvini, porque el tema de Venezuela está golpeando a los distintos países europeos, a los distintos gobiernos europeos, en sus coaliciones de gobierno internas, y por eso es que la Unión o los distintos países de la Unión Europea toman estas posiciones. En Italia no hay unanimidad dentro de la coalición de ultraderecha entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga con respecto a un pronunciamiento para reconocer a Guaidó. La Liga piensa que no se puede reconocer a alguien que se autoproclama presidente, y el Movimiento 5 Estrellas quiere acompañar a Guaidó por la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Pero aquí está la diferencia. No se trata de la autoproclamación, que es lo que reconoce Alemania, España y Francia, sino a Guaidó como interino hasta que llame a elecciones. Este punto también abre la puerta a lo que sigue aquí en Europa, que es entablar un grupo de diálogo que se va a reunir en Uruguay el 7 de febrero para, por un lado, buscar puntos en común para una posible salida electoral, y por otro lado empezar a coordinar acciones humanitarias, de acercamiento de ayuda humanitaria. Bien, Rodrigo, déjame un segundo invitarte a compartir, porque me parece que ahora te lo voy a preguntar, ¿cuán importante fue la postura que adopta Pedro Sánchez al frente del gobierno de España para que finalmente el resto de los países europeos hagan lo propio? Vamos a compartir el momento del apoyo de España a Guaidó. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas,
con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas. Es, en definitiva, el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. Y en ese camino, que España, por cierto, conoce por su propia experiencia histórica, quiero hacer constar una vez más nuestra determinación de avanzar con decisión junto al pueblo venezolano. Venezuela es un país hermano y querido y puede contar con España en esta hora crucial. Estamos y siempre estaremos a su lado. Rodrigo, hoy lo escuchábamos a Sánchez, ¿no? Digo, y yo te dejaba plantear esta pregunta antes. ¿Toma un rol de liderazgo España ante esta situación? ¿Por qué? Efectivamente, España históricamente ha sido quien en la Unión Europea encabeza la relación con América Latina, con Iberoamérica. Debemos recordar que en España está la sede de la Secretaría Iberoamericana, que reúne a todos los países de Latinoamérica, más Portugal y España. Además de la afinidad cultural y de idioma, esto sigue un trayecto histórico. España se ha comportado o ha tomado ese rol siempre. Y debemos aclarar que este no es el rol que hubiese preferido tomar Pedro Sánchez por su propia situación interna en España. Tenemos que recordar que Pedro Sánchez ha llegado a la presidencia del gobierno español luego de una moción de censura contra el PP de Rajoy, y su gobierno se sustenta en una coalición. Su gobierno se inició como interino para un llamado a elecciones en el menor tiempo posible. Entonces, internamente, igual esto que le genera Guaidó, mucha presión a claro. Pedro Sánchez, que está recibiendo del PP pedidos o exigencias de un llamado a elecciones, y de los aliados que hoy en día tiene el Parlamento, que es el partido de Podemos, el de Pablo Iglesias y Echenique, que ha recibido y ha estado ligado al gobierno venezolano anteriormente. Entonces, que Echenique, como portavoz de Podemos, ha manifestado que ellos no están de acuerdo con la posición del gobierno español de Pedro Sánchez. Por lo tanto, como ven, el posicionamiento frente a la situación de Venezuela genera rispideces dentro del gobierno español y en otros países. En Francia, por ejemplo, hay un consenso bastante generalizado en la ayuda que se debe brindar a Venezuela por la crisis humanitaria, pero también en el momento de debilidad que se encuentra el presidente Macron frente a los movimientos de los chalecos amarillos, que están pidiendo más la dimisión de Macron y la llamada a un referéndum, que Macron salga a pedir elecciones en Venezuela también le genera un frente interno que lo complica, ¿no es cierto? Rodrigo, por último, quería consultarte, más allá de Guaidó, ¿qué está pasando con Maduro? Porque la información que nosotros tenemos es que le escribió y le envió una carta al Papa Francisco para que intervenga en toda esta situación. Así es. De cara a ver, la Unión Europea tenía dos caminos acá. Era plantearse como un camino moral de declarar en contra del gobierno de Maduro, o mantener una neutralidad operativa. Lo que llama la atención es que Europa ha tomado el camino moral de plantarse frente a Maduro, y el Vaticano, el Estado Vaticano, en su cabeza del sumo pontífice, el Papa Francisco, mantiene la neutralidad operativa, porque lo que busca es busca estar disponible para ser un mediador en una posible salida de diálogo. Es por esto que el Papa no se ha manifestado directamente en contra de Maduro. Obviamente, esto hace que Maduro se ponga en contacto con él. Le ha enviado una carta en la cual se muestra como un gobernante y un soldado de Cristo que se pone a disposición y que pide la ayuda del sumo pontífice para encontrar espacios de diálogo. Lo cierto es que aquí en Europa, frente a esto, lo que se espera es, no se le exige, me parece a mí, como en Argentina,
al Papa que se juegue en cuanto a líder religioso, claro, sino en cuanto a jefe de Estado que mantenga esa neutralidad para ser parte de una posible solución. Debemos recordar que ya lo intentó en el 2016. En el 2016 el Vaticano intentó ser mediador dentro del conflicto venezolano, cuando Maduro convocó a la oposición antes de plantear las elecciones que luego fueron ilegítimas y que lo posicionaron como presidente para este nuevo mandato. Bien, Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, muy claro tu mensaje. Gracias. Gracias. Rodrigo Casas, politólogo desde París, contándonos los últimos detalles relacionados